Bueno, hoy les mostraré sobre la gestión de la configuración y su respectiva aplicación en la plataforma de gestión iTop. La gestión de configuración es el conjunto de procesos que se destina a asegurar la calidad de todo ítem, producto, activo que se obtiene durante cualquier etapa de desarrollo de un sistema de información, por ejemplo, y se realiza eso a través de un estricto control de los cambios que se realizan sobre esos ítems, sobre esos activos, y de su disponibilidad constante y una versión estable respecto a esos mismos ítems de cada ítem que consta que pertenezca a una organización. Las situaciones que presentaremos consta de dos partes. La primera es la de adquisición de ítems de configuración para el equipo de desarrollo de la empresa GCC. Los ítems citados son, por ejemplo, un servidor web Apache, un servidor base de datos Oracle y un servidor router. Y la parte 2 sería más o menos como una miscelánea donde se mostrará la modificación de ítems de configuración ya existentes. Por ejemplo, una actualización respecto a un servidor que esté mal funcionando o otro ítem que cambió su estado, etc. Empezamos con la primera parte de nuestro tutorial, ya teniendo nuestro caso expuesto, que se refiere a la adquisición de nuevos ítems de configuración. Entonces, seleccionamos nuestra empresa, que en nuestro caso en iTop ya está cargado, que es GCC. Nos vamos a la pestaña de administración de configuración. En el resumen de infraestructura nos muestra todos los ítems de configuración, todos los grupos de ítems de configuración que se encuentran disponibles para la empresa GCC. Por ahora solamente cuenta con un servidor principal y lo demás a medida que está empezando la empresa, vamos a suponer, va a ir apareciendo más elementos y más configuraciones y más historial de cambios y todo eso. Pero por ahora empezamos con tres ítems, nada más. Entonces, nos vamos aquí en nuevo elemento de configuración. Seleccionamos el tipo de elemento de configuración funcional que queremos crear. Nuestro primer caso es nuestro servidor web. Vamos a empezar con ese. Aplicamos. Nos vamos aquí. Y podemos agregar acá servidor de desarrollo web 1. GCC, para identificarlo mejor. Aquí seleccionamos la organización a cual pertenece, que es GCC en este caso, el estatus, si es activo o inactivo. Como suponemos que ya lo vamos a empezar a usar, entonces para no volver a venir a cambiar, dejamos en activo. Criticidad para el negocio, seleccionamos alto. El sistema, en donde se va a estar deployando este servidor, que es nuestro servidor de desarrollo. Perdón, es el servidor 1 de GCC, ahí está. Y aquí en software, si ya viene alguno incluido, pero por ahora, o sea, el software que utiliza nuestro servidor es un Apache 8. ¿Verdad? Licencia de software no tiene, entonces no se necesita. Esta es la ruta. Aquí se establece la dirección, el link, en el cual dirige a la página de administración de lo que es el servidor web. Como por ahora está empezando recién, entonces no tiene ninguna ruta. Pues esta producción vamos a suponer que la ponemos a producir mañana. Descripción: servidor para pruebas de APIs web. De GCC. Tenemos otras pestañas también donde podemos ir llenando con más campos. Por ejemplo, la pestaña de contactos, que aquí se cargan todos los contactos que tienen que estar relacionados con nuestro servidor web. Por ejemplo, el contacto de nuestro proveedor, el contacto del que se encarga del mantenimiento, el contacto que se encarga con el soporte, y todo tipo de contacto que esté relacionado con nuestro servidor web. Entonces vamos a suponer que tenemos una persona de confianza que maneja el tipo de contacto, y vamos a asignar acá a Geraldo Maldonado. Vamos a poner documentos,
son documentos en los que está relacionado uno o varios elementos de configuración. Más adelante veremos cómo crear un documento, por ejemplo, que se establezca, por ejemplo, en este caso más adelante vamos a poner que establezca la adquisición de estos elementos de configuración y así, donde vamos a ir cargando, donde este elemento de configuración va a pertenecer a este documento en el cual se especifica el por qué está relacionado. Soluciones aplicativas serían los distintos problemas por el cual la empresa ya esté necesitando este servidor web. Por ejemplo, si necesita urgentemente un servidor extra, entonces aquí aparecería, por ejemplo, uno. Aquí agregaríamos, por ejemplo, pero no tenemos como no tenemos nada cargado, entonces lo dejamos simplemente allí. Aplicaciones web. Aplicaciones web, si es que ya vamos a asignarle ya unas cuantas aplicaciones web que van a estar corriendo en nuestro servidor Apache, entonces podemos ir aquí asignando esto. Obviamente a medida que pase el tiempo se van a ir creando nuevas aplicaciones web. Podemos crear una ahora, pero dejamos solamente en blanco para hacer más eficiente nuestro tutorial. Después, más adelante veremos. Los contratos que tiene la empresa GCC con los proveedores del servidor web Apache. Como es un open source, entonces no hay aparte de los acuerdos de usuario, todo eso. Pero así un contrato específico, si es que hubiese, lo agregamos aquí con agregar contrato de proveedor. Pero no lo hay, entonces lo dejamos así en blanco. Y la pestaña de servicios, todos los servicios en los que esté involucrado el servidor web. Por ejemplo, correr aplicaciones web front, aplicaciones web back, etcétera. Todo eso agregaríamos aquí en agregar servicios, si es que apareciese. Y tickets activos nos mostraría todos los cambios y todos los requerimientos respecto a este servidor web, que obviamente más adelante van a ir cargándose aquí, van a ir apareciendo. Por ejemplo, si algo en propiedades cambió, aquí aparecería la información de que tal cambio se realizó y este fue el cambio, por ejemplo. Pero como tenemos ya lo básico, entonces le damos crear. Ya tenemos nuestro servidor de desarrollo web 1 GCC creado, la empresa GCC. Ahora pasamos al siguiente ítem de configuración. Vamos aquí en un nuevo elemento de configuración, que es el servidor de base de datos. Seleccionamos el tipo, lo vamos a aplicar. Las pestañas son similares, excepto con una variante, que es el esquema BD, que esto a medida que pase el tiempo, obviamente, se van a ir cargando con todos los esquemas que van a estar corriendo dentro de ese servidor de base de datos. De distintos proyectos que van a estar ahí instanciándose dentro de ese servidor. Pero por ahora vamos solamente a las pestañas propiedades para crear propiedades básicas. Por ejemplo, servidor BD1 GCC, para hacerlo más específico. La organización ya está establecida GCC. Vamos a poner en estado activo. La criticidad vamos a ponerle alta. El sistema donde va a estar corriendo este servidor, entonces vamos a poner nuestro servidor 1 GCC. El software podemos ir cargando, podemos establecer ya uno que esté cargado. Por ejemplo, vamos a suponer que corre un Oracle DB19. Licencia, si es que hubiese una relacionada con el software, estaría apareciendo aquí, pero no necesitamos por ahora. La ruta es obviamente la ruta en donde van a estar haciéndose las llamadas de los queries SQL a este servidor de base de datos, el puerto de administración y todo eso. Y la puesta a producción, ¿desde cuándo empezaría a correr? Vamos a suponer que mañana también ya empezaría a correr. Descripción sería servidor de base de datos para equipo de desarrollo de GCC. Después las demás pestañas son similares, entonces no necesitamos volver a verlas, entonces le damos crear. Ya fue creada nuestro elemento de configuración servidor de base de datos con este nombre y estas características. Podemos, obviamente, vamos a suponer que vamos a modificar. Vamos a suponer, por ejemplo, no, modificar, vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo más adelante lo de aplicación. Ese es el segundo caso, me disculpan. Y
Ahora vamos con nuestro tercer ítem, que es el router. En este caso sería un dispositivo de red. Le damos a aplicar. Tiene varias de las pestañas que ya hablamos, excepto la pestaña interfase de red y la pestaña de dispositivos. Interfase de red, obviamente a medida que van a ir conectándose las interfaces, se van a ir cargando aquí todos los detalles, toda la dirección IP, el gateway, la máscara de red y otros valores que a medida que vayan cargándose, usándose con el router, van a ir apareciendo aquí. Y los dispositivos conectados a este router, por ejemplo las computadoras, pues está conectado con el servidor, o etcétera, van a estar apareciendo y van a ir cargándose aquí todo. Después el resto de las pestañas es la misma. Vamos a la pestaña propiedades para cargar unos cuantos datos básicos. Por ejemplo, router 1 GCC. La organización GCC, status, vamos a suponer que lo enviamos al inventario. Criticidad, perdón, vamos a ponerla abajo porque por ahora supongamos que no necesitamos, ya teníamos uno. Y la localidad, aquí se establece en dónde va a estar este dispositivo ubicado, físicamente hablando. Por ejemplo, en un edificio, en una sucursal que tenga tal dirección, tal número de teléfono, etc. Pero tiene que ser un local físico que van a estar apareciendo aquí el listado de todos los lugares físicos posibles que tenga esta empresa GCC. Podemos añadir más información, por ejemplo el tipo de red, que es un router. La marca vamos a poner un Cisco. Vamos a poner que es un 56500. Y vamos a poner que corre con un Microsoft Windows 10 Pro. Podemos añadir más información, por ejemplo el IP que va a estar asignado al router, la cantidad de RAM que posee el router, la unidad de rack, el número de serie, el número activo. Podemos añadir también aquí la fecha que está puesta en producción. Vamos a suponer que en octubre de este año primero ya empezó a cargar. La fecha de compra sería hoy. Y el vencimiento de garantía sería de hoy en 5 años. Disculpen. Ahí. Router para equipo. Ahora estoy agregando una breve descripción de desarrollo de GCC. Ok. Como ya hablamos de las otras pestañas, entonces le damos crear. Y ahí tenemos cargado 3 elementos de configuración ya en nuestro sistema iTop, en el cual a medida que pasa el tiempo se le va a hacer seguimiento sobre su constante cambio, su disponibilidad, por ejemplo si se quema, si se mueve de lugar o si otro es el encargado, cambio de contacto, etc. Pero eso lo veremos en la parte 2. Pero por ahora tenemos un breve resumen. Aquí ya tenemos un servidor, tenemos una base de datos, el servidor web y dispositivo de red. Aquí está. Este está borrando. Ahora, respecto a documentos. Documentos nos permite crear un documento de tipo texto o tipo web, en donde podemos asociar varios elementos de configuración en el cual esté involucrado cierto evento. Por ejemplo, vamos a crear un documento en el que consta de que hoy se compró, existe un documento de que hoy se compró estos elementos de configuración. Por ejemplo, documento, adquisición, vamos a llamarla adquisición para desarrollo -GCC. Vamos a poner el estatus. Vamos a poner el estatus borrador. Vamos a poner en borrador. La versión 1.0. Descripción. Documento que describe la adquisición de los ítems de configuración y sus detalles. Ok. Nos vamos a la pestaña SS. Aquí es donde cargamos todos los elementos de configuración asociados a este documento. Vamos a suponer nuestros 3 elementos son nuestro router, nuestro servidor BD y nuestro servidor de desarrollo. Y le damos a agregar. Los 3 elementos están asociados a este documento.
También, obviamente, se pueden cargar los contratos asociados a estos elementos de configuración y los servicios asociados también a estos elementos de configuración. Pero por ahora tenemos lo básico y le damos crear. También, si queremos, podemos agrupar nuestros elementos de configuración dado una categoría en específica. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a crear que sea exclusivo para el grupo de desarrollo estos nuevos elementos que acabamos de crear. Por ejemplo, nombre, desarrollo, GCC, exclusivo. Que solamente el grupo de desarrollo de GCC pueda tocar estos elementos. El status, pero vamos a poner el productivo, la compañía está, tipo, vamos a poner exclusividad de materiales informáticos. Vamos a agregar una breve descripción. Grupo dedicado exclusivamente a ítems designados al grupo de desarrollo de GCC. Podemos también seleccionar un grupo padre, pero no necesitamos, ya hay unos cuantos aquí, pero no necesitamos un grupo padre, o sea, un grupo que deriva de otro. Y seleccionamos los elementos de configuración, obviamente que están involucrados. Vamos a suponer el router, el servidor y el servidor de desarrollo web. Y le damos aquí, agregar. Podemos agregar motivo, vamos a poner exclusividad, nada más, por ahora. En todos los elementos, los motivos por el cual se crearon en este grupo, se asignaron a este grupo. Y le damos crear. Y ahí se creó nuestro grupo de desarrollo exclusivo. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a búsqueda de elementos de configuración y seleccionamos el router, por ejemplo, vamos a ver que en documentos se creó el documento relacionado a este router. Que hay un documento en el cual se menciona al router 1 por algún que otro motivo. Pues en este caso sería la adquisición para el desarrollo de GCC. Y también aquí en historial muestra, por ejemplo, obviamente el objeto creado y la asignación que tiene el elemento al documento. Volvemos a nuestro dashboard, resumen de infraestructura de GCC. Esta es la que nos interesa. Y nos muestra esto aquí en esto. Y está, todo permanece igual. Tenemos un grupo nuevo. Y aquí podemos añadir otras cosas. Podemos añadir las licencias respecto a los productos que se van adquiriendo para la empresa. Aplicaciones web, instalaciones de middleware, otros tipos de software dedicados para PC. Y aquí está el esquema de base de datos que después se van a ir enlazando con los servidores de base de datos disponibles dentro de la empresa. Aquí se especifica la solución aplicativa, o sea, todos los problemas cuya solución se está esperando. O sea, sería la solución a la interfaz de red, VLAN y con plugins y otros elementos de configuración se puede expandir este grupo añadiendo más categorías a los distintos tipos de elementos de configuración. Y básicamente es esto la primera parte del tutorial. La segunda parte hablamos sobre cambios que pueden ocurrir con los distintos elementos de configuración que ya están disponibles dentro de una empresa, dentro de la plataforma ITO. Por ejemplo, supongamos que pasó un tiempo, ¿verdad? Pasaron años, suponer, y que nuestro servidor web por alguna razón murió, vamos a suponer. Entonces, nos ponemos a buscar, ya estamos aquí en la categoría de nuestra empresa, que es GCC. Nos vamos a servidor web y buscamos cuál de todos nuestros servidores es el que está teniendo problemas. Entonces seleccionamos nuestro servidor y nos vamos en... Ay, perdón, disculpen, no puedo ver. Nos vamos a la pestaña modificar.
Aquí todos nuestros campos están nuevamente habilitados para que puedan ser modificados a medida que pase el tiempo dentro de una empresa. Por ejemplo, aquí en status, por ejemplo, nos llegó una incidencia de que tal servidor murió por razones X, vamos a suponer. Entonces seteamos a inactivo, por ejemplo, y por ejemplo, si queremos el contacto, entonces venimos a ver si es que Gerardo Maldonado nos puede dar una solución a este problema, pero por el momento en ITOP configuramos de que este determinado servidor pasa a estar inactivo. Así todos los demás saben que este servidor no va a estar disponible por un determinado momento. Entonces le damos a aplicar. Podemos crear un documento en donde se explica el por qué se pasó de estar activo a inactivo tal documento. Entonces, nombre explicación servidor web 1 GCC. Status borrador. Vamos a poner que es un borrador, que es la primera versión. Descripción. Habla sobre los porqués de la baja del servidor web mencionado. Así, por ejemplo, buscan nuevamente, se van a buscar las personas que quieren saber más sobre qué pasó con este servidor. Entonces asignamos este servidor 1. Ya no aparece aquí, como vemos, ya no está para poder relacionarse con un documento, pero podemos dejar constancia de que existe un documento el cual se menciona por qué se dio de baja tal servidor, y le damos crear, por ejemplo. Y esto básicamente sería un muestreo de todo lo que nos ofrece ITOP respecto a la gestión de configuración y su aplicación en ITOP.